y comenzaba con los clubes 4C, ¿verdad? Que eran las denominaciones que se le daba. Nosotros trabajamos hasta el 90 por ahí, ¿verdad? Fuertemente. Y más trabajamos con los comités de agricultores. Teníamos ese concepto de pequeños productores. Ese era el concepto que se instaló incluso en la población campesina. O sea, los pequeños productores eran una denominación ya mirando todo el sector del sector agrario, valga la redundancia. Inicialmente eran pequeños productores, después eran campesinos, porque lo asociaban con la necesidad de tierra. Hoy día ingresó el concepto de agricultura familiar. Se hablaba en el 89 del pequeño productor y su familia. Al trabajar en DEA y en Prodesal, nosotros siempre nos referimos a lo que era el pequeño productor. Básicamente un pequeño productor se entendía como un productor de hasta 20 hectáreas que utilizaba mano de obra familiar, ¿verdad? Era una agricultura más de subsistencia con la producción de algunos rubros orientados a mercado. Y desde el 2004 aproximadamente comienza la denominación de agricultura familiar campesina. La agricultura familiar después de la creación del Mercosur. Pero en el 2003 más o menos, un punto de una serie de reuniones Oikobacue, yo topaba las organizaciones de los 4 países. Bueno, eso se inicia en el 2007, a través de un decreto que crea el Registro Nacional de Agricultura Familiar. Entonces, ese decreto crea dentro de la estructura de la Dirección de Censo el Departamento del Registro de Agricultura Familiar. Ya en el 99, 2000 se manejaba el concepto de agricultura familiar campesina. Hay un documento del Plan de Desarrollo Rural y Agrario del 2002 que se trabajó cuando el ministro era Lino Morel, donde había ya un programa de agricultura familiar campesina. Ese concepto se manejó desde entonces y fue evolucionando en ese periodo de tiempo. A partir del 2005, cuando estaba también casualmente, ¿verdad?, prestando servicio en el Viceministerio de Agricultura, se empezaron a trabajar en las reuniones especializadas de agricultura familiar en el marco del Mercosur. A partir del 2004, cuando yo llego a la Dirección de Planificación, empezamos a trabajar con un concepto que era el de la agricultura familiar. Era un concepto bastante novel. En un principio me pareció a mí que era solamente un cambio de denominación, pero al ir avanzando en lo que sean las discusiones, la maduración del trabajo, realmente era solo la punta del iceberg, era algo mucho más grande, ¿verdad? Era la participación de las organizaciones, era la visibilización de sus demandas, era la presencia en eventos regionales, en eventos nacionales, era ya el interés de las cancillerías. Bueno, era realmente mucho más amplio lo que se trabajó con la agricultura familiar. Era Calixto Zárate Franco, agricultor familiar, me identifica con mucha honra, porque Arobiao Peaja tiene forma de vida auténticamente y Catuba o Atapizabe. Bueno, realmente lo primero que se piensa y lo que es usual y en nuestro país está muy instalado el tema de la superficie que trabaja el agricultor.